especially in Main Street. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con una visita a Bushwick para entrevistar a la actriz y bailarina de teatro musical Emma Fafel. Emma hace un repaso a su carrera y nos cuenta de sus inicios en Broadway y de su papel en el musical Charlie and the Chocolate Factory. Después en Midtown conoceremos a Linda Segarra y su banda Hooray for the Riff Raff. Alinda nos cuenta cómo el haber nacido en el Bronx, en una familia puertorriqueña y empezando a recorrer el país a la edad de 17 años, han influenciado su música. Luego vamos al Bajo Manhattan para asistir a la conferencia Transatlántico Nueva York, organizada por la División de Estudios Interdisciplinarios de City College. Allí, Carmen Bollosa entrevista a Dulce María Zúñiga, directora de la División de Estudios de la Cultura de la Universidad de Guadalajara y coordinadora académica de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y terminamos en New York Film Academy, también en el Bajo Manhattan, donde se desarrolla el Havana Film Festival New York. Allí entrevistamos al reconocido director de cine colombiano Lisandro Duque, quien nos habla de sus experiencias durante más de 5 décadas de carrera. Y ahora a ver un poco de teatro y música. La danza, en mi opinión, es la forma de arte que puedes expresar lo más sinceramente. Yo pienso que es muy espiritual también. A veces no puedes expresar las cosas con palabras y con movimiento puedes decir una historia. Mi mamá, ella era de Cuba, de Havana, Cuba, y mi papá de Managua, Nicaragua. Yo nací en Los Ángeles y yo mudé a Nueva York de 17 años para estudiar baile en SUNY Purchase. Hace 4 años empecé con Broadway y ya ahora estoy haciendo Charlie and the Chocolate Factory y yo soy el papel de Veruca Salt. En esta versión de Charlie and the Chocolate Factory, la Veruca Salt es completamente nueva. Ella es una bailarina en punta y de Rusia. Eso fue creado solamente en Broadway en los Estados Unidos. Ella es cómica, pero porque ella es tan horrible. Ella es una niña descarada, malcriada y es muy divertido hacer ese papel. Es fácil hacer investigación de niños malcriados en el metro. A las 5:30, yendo al teatro, yo veo a las familias con los niños, que yo puedo ver los niños y yo voy a poner eso hoy en el show. Tenemos un dicho que Broadway is hard y es muy difícil. Aprender líneas y coreografía y todo eso tú tienes que practicar y tomar clase. Para mantener 8 shows cada semana, yo hago clase de ballet, clase de cantar, porque cantando es muy difícil, porque yo estudié solamente baile y yo empecé a cantar profesionalmente en el show de antes y eso fue como un slap in the face, que esto es un músculo también. So es muy difícil, hay muchos aspectos del arte en Broadway. Broadway's hard. Bueno, yo empecé a bailar cuando yo tenía 4 años, porque mi hermana
ella estaba bailando y yo dije a mi mamá, yo quiero hacerlo también. Yo empecé a hacer ballet y jazz, tap, todo. Y de 9 años, mi maestra de Francia, Olivia, ella me puso en punta. Y en Los Ángeles yo fui a una escuela, middle school, de Magnets, de Art School. Audicioné para LACSA, Los Angeles County High School for the Arts, y me aceptaron para el baile. Mi senior year, yo pensé, yo quiero hacer esto para mi carrera. Y para hacer baile de concert dance, que ballet contemporáneo, todo muy serio, eso es en Nueva York. En las familias latinos no es muy normal tener una carrera en arte, porque no es estable. En el principio mi papá era un poquitico como, ok, so, ¿cuál es tu backup plan? Y yo le dije, actuación. Porque yo no quería hacer nada más. Yo sabía que eso era mi destino. Ellos son mis number one fans. Mi familia y mi papá, ay Dios mío, él siempre está en el front row, aplaudiendo, llorando. Mis tías, mi abuela, mis primos, ellos son my fan base. Tú sabes cuando tú haces un plan para tu vida y las cosas se van en otros caminos. Este camino de Broadway me encontró y me ha cambiado la vida y estoy súper grateful. Finding Neverland fue mi primer transición a Broadway. Yo estaba bailando en Montreal, en Canadá, y una agent ya me puso en Broadway. Y eso fue para la creación de Finding Neverland. Y yo quedé allá hasta el día final. Eso fue muy especial para mí, porque eso fue tiempo para crear el show con Mia Michaels y con la directora Diane Paulus. Esa historia es muy linda, porque es la historia del author de Peter Pan. Es muy triste, pero es muy hopeful. Yo era Wendy, y en el show, cuando la mamá se muere, hay un a glitter vortex. Era preciosa, y la Wendy, ella está sentada con la espalda al audience y viendo a la mamá, y ella coge su bata y lo pone en el glitter vortex. Y para mí, porque mi mamá se murió hace 9 años, eso fue como terapia. Creando los pasos, eso fue muy difícil, y haciendo el trabajo fue muy difícil, pero esa conexión con la mamá, yo lo hice cada noche, y cada noche yo podía despedir a mi mamá. Para mí eso me ayudó mucho. Yo lo voy a tener en mi corazón para siempre. A veces en este negocio, si tú eres latino o de minority, tú solamente puedes hacer unos papeles específicos. Para mí, poder hacer un papel de Londres, de rusa, de cosas diferentes y representar los latinos, eso me da mucho orgullo. No solamente podemos hacer Gloria Estefan o Celia Cruz o In the Heights. Siendo latina y haciendo cosas diferentes da una plataforma para empezar a hacer cosas diferentes. My band is called Hurry for the Riff Raff. I grew up in the Bronx, and I actually ran away from home when I was 17. I started traveling the country. She got all her drugs for free. I ended up in New Orleans, and in New Orleans I started learning how to play music and playing music on the street there, learning a lot of jazz, and eventually started writing my own songs. My man, he wanders round where he lays all those young women down, and started touring the country. I guess it's always been that way. I know
so right. Hooray for the Riff Raff means standing with people who feel like outsiders. It's standing like with the people, I guess you could say. The whole world sings like there's nothing going wrong. Right now we have an album that came out in 2014 with ATO Records. It's called Small Town Heroes. We gotta stop it somehow. This album is really important to me, and it was very spiritual for me recording it. I feel like I've gotten more in touch with my ancestors than ever, and my father actually is a musician. He's a Latin jazz musician, and I feel like I finally started coming around to realizing how cool the music he played was, you know. Man been up, oh man been down, now man don't want no one around. I've been really inspired by Fania recordings and learning a lot about Puerto Rican resistance in New York City, learning about the Young Lords and learning about just like these amazing musicians that started Fania, and I've been trying to just bring that into this record and mixing what I do, which is folk music, you know, with this other form of folk music, but that's a lot more danceable. Now all the politicians, they just squawk their mouths. They said we'll build a wall to keep them out. And all the poets were dying of a silence disease, so it happened quickly and with much ease. Talk a lot about the city life, you know, as a New Yorker who feels like she could never afford to live here anymore. It's a lot about loving New York City and wishing I could still be here, wondering where all the people are going to go who are getting pushed out. So there's a lot of my heart in this album. Well, you can take my life, but don't take my home. Baby, it's a solid price. It comes with my bones. I worry about New Yorkers in general. I worry about my family. My family can't, you know, a lot of them have started moving because it's become so expensive. I worry that New York is going to lose its soul. You know, especially as a Puerto Rican growing up, I felt like Puerto Ricans had they were such a big part of New York culture, and I feel like I'm worried about us being able to afford to live here and feeling like our contributions are getting whitewashed. Something's wrong that my heart can't fix. I got stuck in this big old ditch, try to climb my way. I wanted to put together an event for other Latin artists who feel like they don't fit into mainstream culture, give us a night where we can unite like Latino artists from all different backgrounds and really unite against the political climate that's demonizing us right now. I wanted just a night to have some celebration and unity in the face of all the ugliness that's going on in the world. 'Cause everybody knows what's waiting at the end of the road. And everybody sees, but they don't care to believe. Soy Carmen Boullosa. Hoy vamos a conversar
con Dulce María Zúñiga, este personaje que tiene más de 3 facetas en su vida, este personaje importante de México. Hola Dulce María Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues estoy encantada de estar en Nueva York. Vamos a empezar por la faceta número 1. Cuéntanos cómo te enganchaste en el vicio de la lectura. Así es, bueno, bien dicho, un vicio de la lectura. Bueno, inicialmente yo pensaba estudiar ciencias, pero sucedió que saliendo de la escuela preparatoria, teniendo yo 17 años, tocó en suerte irme a vivir a Francia. Entonces en Francia empecé a estudiar matemáticas, pero fue el peor fracaso de mi vida. Pero a la vez no me fue tan mal porque me había inscrito en la Universidad Paul Valéry de literatura, en literatura italiana. ¿Y entonces, por qué te habías inscrito en las dos? Porque yo pensaba, algo intuí que me iba a ir muy mal en matemáticas y que de todas formas tenía que estudiar lengua francesa en la Universidad Paul Valéry. Pero bueno, para aumentar la dificultad me inscribí en literatura italiana en Francia. Entonces a la vez tuve que aprender bien francés e ir aprendiendo italiano en esos tiempos. Ahí descubrí que de alguna forma tenía vocación para aprender idiomas. O un gusto también por las lenguas. Exacto. Y de ahí a la literatura, porque es muy diferente aprender lenguas a aprender a leer un texto literario. Por supuesto. Empecé a dar clases de literatura, pero también empecé a traducir. Porque habías estado formada en este territorio. Exacto. Ahora vamos a tu siguiente faceta. Sí. Y tu siguiente faceta es, una cosa es amar leer, amar enseñar, pero esa es una fase. Hay otra fase que es algo muy diferente y es ser el gestor adentro de una universidad. O sea, esto ya es otra labor. Y bueno, yo tuve una suerte que todavía no acabo de agradecer, y es que en el momento de regresar de Francia con mi grado académico, estaba la universidad en expansión. Entonces en expansión, y eso me tocó que me contrataran como investigador de tiempo completo. Y bueno, fue un puesto que tengo todavía. Y ahí, bueno, no sé, pues trabajando mucho, llegué a ser jefa de un departamento de literatura, de estudios literarios, y de ahí escalé a ser directora de una división, llamamos nosotros, pero es las antiguas facultades. Pero a la vez que hacía esa gestión administrativa, también hacía gestión de difusión cultural. Y mi primer ingreso en eso fue con la Feria Internacional del Libro. Y poquitos años después tuve la gran fortuna de conocer bien a Carlos Fuentes, cuando fue por primera vez a Guadalajara. Él nunca había estado en Guadalajara. Entonces hicimos una amistad, yo puedo decir que fue una amistad porque había mucha empatía, mucho cariño entre nosotros. Y bueno, él me nombró coordinadora de la cátedra Julio Cortázar, que habían fundado él junto con García Márquez. O sea, García Márquez y Fuentes recibieron una beca del Estado. Exacto. Y decidieron que ellos no necesitaban ese dinero y que iban a dar ese dinero para fundar una cátedra con el nombre de Julio Cortázar. Su gran amigo, gran escritor. Entonces, en el año 2000 yo inicié organizando la cátedra Julio Cortázar, que ya tenía algunos años de vida, y yo había estado de una forma o de otra, pero en ese año recibí la encomienda. Y ahí sigo. Lo sé. Muchos años después ahí sigo. Lo sé. Pero a la vez, pues también me encomendaron organizar el premio de literatura. Pero ahí ya vamos al tercero. Esta gran feria nuestra da un premio. Exactamente, sí. En el año 1990 se concibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. Y bueno, durante muchos años así permaneció, hasta que el premio cumplió 15 años. Bueno, hubo una transformación en la que perdimos el nombre de Juan Rulfo y pasó a llamarse Premio Phil de Literatura. Premio Phil de Literatura, 2 años después sufrió otra transformación y ahora es Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Ahora vamos a hacerte una pregunta de rigor, ¿qué es para ti Nueva York? ¡Qué pregunta! Bueno, yo creo que es una de mis ciudades favoritas, porque en esta ciudad, en este sitio, parece un sitio de encuentro de culturas, un sitio de encuentro de gente, es un espectáculo. La ciudad, te sientas en cualquier plaza, en cualquier rincón, y ves desfilar, no sé, de lo más estrafalario a lo más poético, a lo más diverso. Es una ciudad que me encanta. Además,
era la ciudad preferida de mi autor favorito, que es Italo Calvino. Él vino a Nueva York siendo muy joven, acababa de publicar solamente 3 de sus libros famosos. Una fundación lo invitó a venir a Nueva York, bueno, a Estados Unidos. Él eligió Nueva York para sentarse y bueno, subió al Empire State, observó la ciudad y ahí le nació la idea de las ciudades invisibles. Entonces, bueno, para él fue una ciudad importantísima y para mí, bueno, no por imitación, sino porque realmente es una ciudad que me gusta mucho. Es parte de tu mundo literario, además. Exacto. Es parte de tu mundo literario. Es una Carga ciudad que inspira. la ciudad de Calvino. Sí, sí. Bueno, Dulce María, muchísimas gracias. No, gracias. Te agradezco esta conversación. Gusto estar con ustedes otra vez. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. En el año 69-70 yo estudiaba antropología en la Universidad Nacional y empezaba ese fermento cultural y político que después se convirtió en lo setentero, digamos, insurrecciones por todo el planeta. Y Colombia felizmente no estuvo exento de ese fermento político y cultural. Participar del movimiento estudiantil, ser activista político y estudiar antropología casi que en cierta medida era un preámbulo forzoso a querer hacer cine, documental sobre todo, cine con contenido social. Y en ese momento, por una casualidad muy singular, en Colombia hubo una norma, un decreto, que obligó a las salas de cine a exhibir un cortometraje de 10 minutos antes de cualquier película extranjera. Y se abrió un mercado repentino como de unos 80 cortos por año, y en Colombia no habían los suficientes directores como para abastecer esa demanda. En esa redada, en ese reclutamiento caí yo, y empecé sin tener elementos de juicio sobre lo que era el lenguaje cinematográfico. De todas maneras, ideas sí tenía. E hice una primera película de 10-12 minutos que se llamó Favor correrse atrás, sobre el problema del transporte en Bogotá. Y poco a poco yo hice unos 5 o 6 cortometrajes de ese género. Y entrado en los 80, sentí la urgencia de escribir un guión de largometraje, de ficción. Se llama El Escarabajo, cuenta una historia regional ocurrida en el pueblo mío, Sevilla, en el Valle del Cauca, de un muchacho de 17, 18 años que quería ser un gran ciclista y como no tenía bicicleta, intentó, y esto está basado en un episodio de la vida real, intentó robarse los recaudos de la sala de cine en donde él había trabajado como portero. Tuvo una muy buena relación con el público, estuvo en muchos festivales y me hizo pensar hasta el sol de hoy que posiblemente el oficio predilecto mío era el cine. ¿Donde compraste esa camiseta no vendían ropa para hombres? Después vino Visa USA sobre el fenómeno de la inmigración ilegal a los Estados Unidos, de un muchacho también del mismo pueblo. ¡Adolfo! ¡Te llegó el telegrama! ¿Cuál telegrama? ¡Del consulado, pendejo! ¿Del consulado, hermano? Posteriormente hice Milagro en Roma, que es una película que me encargó García Márquez. La niña es una santa, es un milagro. 12 años después hice Los Niños Invisibles y una cuarta que se llama Los Actores del Conflicto. Son películas hechas antes que existiera la ley de cine, que ha sido altamente beneficiosa para el despegue, digamos, de una aparente o al menos masiva productividad de películas en Colombia. Mis 2 últimas películas sí se benefician de esa ley de cine. También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos. Esos no son pastores, son impostores. El Soborno del Cielo es una película hecha con recursos de la ley de cine que se adjudican por convocatoria pública.
Es una película de época que cuenta una historia que tuvo ocurrencia en mi pueblo. Otra vez vuelvo a contar historias de mi pueblo. En 1965, cuando el párroco del momento se negó a administrarle misa y oficios religiosos e incluso cementerio católico a un suicida que era muy conocido por toda la gente. Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, los costos. Que el padre ha decidido no oficiar misa por Aimer. Pero tiene un tono de comedia, es porque quizás 50 años después de ocurrido el episodio en la vida real, verlo recreado en una película hace creer que eso es inverosímil. Pues que se acaben los sacramentos. Formaríamos la primera república atea. En la actualidad hay una ruptura muy compleja en la que la gente no está teniendo tiempo de reflexionar, que los oportunistas están aprovechando para llenarlo con valores producto del fanatismo, la superstición, etc. Toda esa confusión ideológica le ha permitido a quienes manejan un discurso efectista pelechar, prosperar y encontrar una acústica entre la gran masa, ¿no?, que se está yendo por el facilismo en medio de tanta confusión que genera el exceso de información que provee la época. El llamado de Siga Bertov en 1920 de la cámara ojo ya está en marcha. La cámara ojo está en la calle, va en los buses, en los metros, en los aviones. Todo eso obliga a tener una selectividad enorme en lo que tiene que ver con lo que se debiera contar a través de una película. Y yo no sé cuál sea el secreto para tener claro qué es lo que éticamente se corresponde con una época. Pero sí creo que para esta época lo que se corresponde éticamente es la sinceridad, la honestidad, la solidaridad, que están bastante extinguidas. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.kun.tv/Nueva York.